Esta, Señor, para cada uno de nosotros que estamos aquí, siempre pendientes, Dios Santo, siempre deseando esa palabra maravillosa. Gracias, Señor, usa a tu siervo en este momento, háblanos a través de él, en el nombre santo de Jesús. Amén, amén. Gloria al Señor Jesús. Demos una alabanza al Señor. Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos los hermanos y amigos. Y bueno, vamos a compartir la palabra del Señor. En este momento vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a leer en Deuteronomio capítulo 14 y el verso 28 y 29. Amén. Vamos a esperar que todos consigan la cita. Con un amén me confirmarán que ya la tienen. Amén. Bueno, dice la palabra del Señor: al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Amén. Bendito el nombre del Señor Jesús. Pueden estar cómodos, hermanos. El Señor bendiga la lectura de su palabra. Bueno, estamos haciendo obra social. Amén. Queremos agradecerle al Señor porque hasta hoy Él nos ha ayudado. Amén. Agradecerle pues al hermano Plutarco también por su apoyo, por su dirección. Bueno, hermanos, la obra social, yo antes no entendía o no tenía muy claro bien la obra social. Sabía que uno tenía que dar frutos, ¿no? Porque cuando uno recibe al Señor, el Señor le da una nueva vida, le da un nuevo nacimiento. Y cuando esa nueva vida llega o se da en el cristiano, en la persona, uno recibe una naturaleza divina. Amén. En esa naturaleza vienen unos paquetes para que el cristiano pueda vivir su vida, su nueva vida en Cristo. Y bueno, ahí está el amor hacia el prójimo. Amén. Pero resulta que la obra social tiene, hermano, unos alcances eternos. En el corazón del Señor está la obra social, y eso lo podemos verificar porque en la Biblia lo encontramos desde el Antiguo Testamento, y aún en el Nuevo Testamento persiste la importancia de la obra social, nacido del corazón de Dios. Amén. Acabamos de leer en Deuteronomio y mire que hay una tremenda promesa en lo que acabamos de leer. El verso 29 dice: y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados. Mire para qué se hacía eso. Para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Amén, hermanos. Entonces mire, y esto lo está inspirando el mismo Señor a su siervo. Esto lo escribió Moisés por inspiración divina. Amén. O sea que del corazón de Dios brota la obra social. Mire que ahí no dice
para que te vaya bien en todo lo que hagas, tienes que ser muy inteligente. Tienes que ser muy trabajador, que eso toca hacerlo también. Pero lo que tiene promesa, con lo que Dios se compromete a bendecir, es con la obra social. Amén. Yo no lo tenía muy claro, hermanos, y he estado estudiando en estos días y qué tremendo alcance tiene el conocer los principios de Dios para que podamos ser bendecidos. Amén. Y bueno, el Señor es quien sostiene al necesitado y también sostiene al bendecido. Amén. El Señor le da a usted, lo bendice a usted para que cuando yo tenga necesidad, Dios pueda bendecirme a través de su economía, podemos decirlo así. Pero Dios es Dios mío, que tengo la necesidad, y es Dios suyo, que tiene para poder dar también. Amén. Así que haya necesidades o necesitados en la iglesia, hermano, eso es permitido por el Señor, porque dice en otra porción, siempre tendréis los pobres en la iglesia. Amén. Pero leyendo sobre los diezmos, el Señor, o hay un versículo que explica para qué el Señor necesita que nosotros nos despojemos de esas cosas que Él nos ha dado. O bueno, que podamos más bien con generosidad de corazón podamos aportar. Dice que, vamos aquí, creo que es el 23. Bueno, lo que leí ahorita no lo encuentro, pero dice que el Señor permite, o el Señor colocó, digamos, la manera de bendecirnos a través del dar, para que nosotros aprendamos a reconocerlo a Él como soberano en nuestra vida. Amén. Es decir, anteriormente, cuando un pueblo sometía a otro, la manera de cómo se reconocía que ese pueblo estaba sometido era porque pagaba un tributo. Y esto de el nosotros poder dar, de nosotros poder hacer obra social, no es más sino porque de esa manera reconocemos que estamos siendo sumisos al Señor. Amén. Porque, hermanos, el Señor tiene cómo suplirle la necesidad a sus hijos. Él es el mejor padre. Amén. Si yo tengo en el bolsillo y yo no le quiero dar a mi hermano, ¿usted cree que mi hermano va a padecer porque yo no quiera darle? No, el Señor tiene muchísimas formas. Pero Él permite que nosotros podamos ejercitarnos en eso, porque entre otras cosas, para los seres humanos el dar es lo más difícil. Amén. A uno le pueden decir, hermano, pero usted ¿por qué no viene temprano? Y hace, bueno, uno viene temprano. Hermano, ¿por qué no va? Bueno, uno va, pero cuando le tocan el bolsillo. Amén. Entonces parece ser que lo más duro en el ser humano es el dar, y el Señor como que comienza a hacer un proceso de diferentes maneras para lograr que nosotros estemos o demos la medida que debemos tener, porque el Señor quiere una iglesia que tenga la estatura de Él. Amén. En todo, hermano, integralmente. También podemos seguir mirando en la palabra y encontramos allí en Deuteronomio, en el capítulo 15,
desde el verso 7. El verso 8 dice el verso 7, cuando hay en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. Del verso 9, guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo, cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. Amén. Entonces mire que la obra social también tiene que ver hasta con la salvación. Porque si aquí dice que si ese hermano necesitado clama al Señor contra ti o contra mí en este caso, dice que es contado por pecado y al cielo no van los pecadores. Amén. O sea que también tiene en vilo la salvación ahí. Y sigue diciendo, sin falta le darás y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Amén. Mira, hermano, la obra social siempre termina con la bendición. Amén. La obra social siempre termina con la bendición. Hermano, el Señor puede proveer a todos aquí para que tengamos todos un mismo estrato social, un mismo nivel, una misma capacidad económica. Porque de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Amén. Pero el Señor quiere que nosotros nos ejercitemos. Amén. Nos ejercitemos en la fe, nos ejercitemos en la obra social. Bendito el nombre de Jesús. Seguimos mirando, por ejemplo, Isaías 58:6. Vamos a mirar lo que dice en Isaías. Y la verdad, hay sin número de pasajes donde podemos corroborar desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento que el Señor en el corazón o de su corazón sale siempre, amén, lo que nosotros llamamos obra social. Entonces el pueblo ayunaba, el pueblo hacía sacrificios, pero ahí el Señor les presenta o le responde al pueblo que ellos estaban haciendo un ayuno, pero que ese ayuno no era agradable al Señor por una razón, y una razón poderosa. Mire usted, bueno, el verso 6. El verso 6, Isaías 58:6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? O sea, el Señor les viene reclamando. El verso 3 dice, porque dicen ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma,
que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? El verso 6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Amén. Mire, hermano, el Señor, si algo tiene, si el Señor es delicado con algo, es con esto, hermanos, porque la obra social tiene que ver precisamente con la injusticia social. Y si algo caracteriza a nuestro Dios es que Él es justo. Amén, hermanos. Y mire lo que pasa después de ese versículo. Es decir, ustedes pueden hacer todos esos ayunos, pueden mudar su rostro, pueden afligirse de día y de noche, pero en otras palabras, a mí no me van a impresionar con eso. El verso 8 dice: entonces nacerá tu luz como el alba. Amén. Hermano, la iglesia tiene la luz del evangelio. Y esa luz tiene que alumbrar necesariamente al mundo que está en tinieblas. Amén, hermanos. Esa luz tiene que alumbrar a mi vecino allá en el barrio, tiene que alumbrar a mi compañero en la universidad. Esa luz tiene que alumbrar, pero mire dónde nace esa luz. O sea, el Señor le dice: un momento, el ayuno que yo escogí es que hagas obra social. Nosotros le hemos puesto ese nombre, pero aquí el Señor dice, no es que el ayuno que yo escogí, en otras palabras, es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Porque anda y viene el hermano y no tiene para el pasaje, seguro que ya me va a pedir para el pasaje. Y no ha pasado nada, no es un pecado grave, eso no se ha visto en ninguna parte, no lo hemos visto mal parqueado como dice por ahí. Pero hermano, el Señor es delicado con eso. Amén. Y está uno gozoso en el culto y hermano, las cosas están así, todo se enreda, el negocio, la familia. Entonces, hermanos, el Señor quiere bendecirnos. Amén. El Señor quiere mostrar su gloria en nosotros. Pero necesitamos entonces que el Señor nos ayude para que podamos practicar su amor. Amén. Porque entre otras cosas, si nosotros amamos al Señor, si decimos que amamos al Señor, pero a nuestro hermano que lo vemos y compartimos con él, no somos generosos para con nuestro hermano en su necesidad, que lo estamos viendo, entonces, ¿cómo así que amamos al Señor que nunca lo hemos visto? Amén, hermanos. Es que, hermanos, el evangelio es sencillo, porque es que hay que practicarlo. Amén, hermanos. Entonces, mire, entonces nacerá tu luz como el alba. Mire dónde nace la luz. Y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Bendito el nombre de Jesús. Mira, hermano, todo lo que hay para nosotros, todo ese tesoro
incalculable que hay para nosotros. Pero a veces uno se afana es por Dios mío, por levantarse más de madrugada, ir más temprano al trabajo, que eso hay que hacerlo. Y tratamos de recortar más bien la ofrenda porque es que la cosa se está poniendo difícil y tratamos, pero el asunto no va por ahí. Nuestra luz no va a nacer como el alba porque trabajemos más y ahorremos mucho, que hay que hacerlo. Pero a esa no, Dios se comprometió a bendecirnos es a través de lo que Él dice en su palabra. Amén. Dice, entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá Él, heme aquí. Pero mire, primero hay que partir nuestro pan con el hambriento. Primero hay que cubrir al desnudo. Y primero tenemos que albergar en casa al pobre, al errante. Es decir, primero obra social y después sí. Y después invocarás y te oirá Jehová. Es que ellos estaban preocupados porque ellos ayunaban, oraban, buscaban, hacían y había un silencio. Me imagino que se ponían el mejor vestido. Me imagino que esos lugares de reunión eran hermosísimos. Ellos decían, pero caramba, ¿dónde está? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no hay respuesta? Y vamos a ayunar otros 2 meses y vamos a seguir, y no pasaba nada. Entonces el Señor le dijo, entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá Él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Amén, hermanos. El dedo amenazador es el que acusa, ¿no? Bueno, eso es otro tema, pero también la murmuración entre nosotros y el que acusa, que por allá, bueno, eso también pasaba ya en ese pueblo que estaba ayunando. Gracias a Dios aquí entre nosotros eso no se ve. Pero hermano, eso pasaba allá. Y eso era la razón por la cual cuando ellos invocaban, el Señor no oía siquiera esa oración. Mira la trascendencia que va teniendo la obra social. Y sigue diciendo, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Imagínense, la oscuridad de la persona será como el mediodía. Imagínense, el mediodía es donde el sol está en su mayor esplendor. Bueno, así será la parte más oscura del cristiano o del hombre que practique eso. Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma. Cuando dice el Salmo 91, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Tiene mucho que ver con esto que acabamos de leer. En los tiempos de sequía, cuando la economía mundial se va abajo, cuando la economía de la ciudad cae, la gente no entiende cómo a ti sí te va bien. La gente no puede entender cómo en la universidad, contra todo pronóstico, a ti Dios te bendice. Amén. Porque es que, hermano, si hay alguien fiel y bueno, es el Señor. Entonces Él dice, Jehová te pastoreará siempre. Y en las sequías, cuando el mundo esté seco, cuando para ellos no haya nada, hermano, el Señor saciará nuestra alma. Démosle un aplauso al Señor. Bendito el nombre de Jesús.
Bendito el nombre de Jesús. Por eso, hermano, esto es una bendición. ¿Sabe qué piensa en el mundo? En el mundo dice, el que da lo que tiene, a pedir se queda. Y a veces eso como que le va sonando a uno también, y como uno anda en medio de las personas y parece como que eso va haciendo también, va calando en nuestro corazón. Y cuando pasa la ofrenda, Dios mío, ¿qué tal si yo echara ese billete de 5,000? Vamos a buscar la monedita de 100 que está ahí abajo. Hermano, nosotros somos un pueblo separado para el Señor. Amén. Por lo tanto, tenemos nuestras propias leyes, costumbres. Amén. Porque el Señor quiere una iglesia diferente. Amén, hermano. No podemos aceptar esos conceptos. Y usted sabe todo lo que se dice allá afuera. Ay, estás en la iglesia dándole el dinero a ustedes saben a quién. Pero hermano, nosotros, si hay alguien, si hay un pueblo que tiene conocimiento, y si hay un pueblo que no se deja estafar, digamos así, es la iglesia del Señor. Amén, hermanos. Porque nosotros hemos hecho el mejor negocio. Al Señor le entregamos pedazos. Vinimos a Él rotos como la vasija. Y mire, el Señor nos ha regalado nueva vida en Cristo. Amén, hermano. Así que nosotros hemos hecho el mejor negocio. Yo me gozo de ver mis hermanos y adolescentes que los vi crecer y ya están en el servicio, una bendición. Eso solamente lo hace el Señor. Y uno habla con nuestros hermanos, pastores, hermanos, y ¿de dónde me sacó el Señor? Le cuentan ellos a uno, hermano, y uno queda sin palabras. Porque, hermanos, el Señor tiene para nosotros un vivir diferente. Como dice la canción del hermano Zacarías, aquí se sube bajando. Amén. Y aquí recibimos ¿cómo? Dando. Amén. Entonces, hermano, la obra social, Dios es muy delicado para ponerlos en nuestros términos con lo de la obra social. Yo antes pasaba esos temas como muy por encima, pero hermano, esto tiene una trascendencia eterna. Y dice, y Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y mire para los tuyos, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillo, reparador de calzadas para habitar. ¿Y de dónde se desprende todas estas bendiciones? De la obra social. El Señor le dice, mira, si tú partes tu pan con el hambriento, a los pobres errantes albergas en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras, y que no te escondas cuando veas a tu hermano necesitado. Si lo haces, entonces nacerá tu luz y todas las bendiciones que el Señor profirió. Amén. Demos una alabanza al Señor. Hermanos, que el Señor nos ayude, que nos dé un espíritu para poder nosotros, o que nos siga llenando de su Santo Espíritu, para que nosotros podamos hacer como dice la palabra. ¿Cuántos les gustaría, hermano, todas estas bendiciones que están aquí? O más bien, alce la mano a alguien que no quiera todas estas bendiciones. Ninguno, ¿verdad? Todos. Las bendiciones son hermosas, pero hermano, están sujetas primero, o están condicionadas, amén, con la obra social. También en el libro de los Salmos,
En el libro de los Salmos también se habla, por ejemplo, en el Salmo capítulo 10, verso 14. Salmos capítulo 10, verso 14. Dice la última parte del versículo: a ti se acoge el desvalido, tú eres el amparo del huérfano. Parece que si hay algo que inquieta y que mueve al Señor, es una persona desvalida. Pero raro, ¿verdad? ¿Para qué puede servir una persona desvalida? Porque, hermanos, hay muchas personas, o lo que se ve pues normalmente en este mundo es que al que tiene una posición que nos pueda beneficiar a nosotros, a ese sí le llevamos y a ese sí le podemos, le damos regalos caros, ¿verdad? O sea, es lo que se ve. ¿Por qué? Porque uno dice, yo voy a tener como esa puertica ahí abierta, porque uno nunca sabe. ¿Cierto, hermano? ¿O es nada más a mí que he alcanzado a pensar eso? ¿O que uno ve eso? Porque parece ser que la persona al que está pasando por dificultades, como que, bueno, eso es lo que pasa en el mundo, ¿no? Como que una persona desválido, con dificultades, ¿eso para qué? ¿En qué me beneficia? Pero resulta que al Señor, si algo lo atrae a Él, es una persona necesitada. Por algo Él se entregó por nosotros, derramando su sangre, porque nos vio desvalidos. Amén, hermanos. Por eso el sentir del Señor, por eso en el proyecto de Dios es importantísimo que nosotros practiquemos la obra social, que partamos nuestro pan con el hambriento. O sea, es un privilegio que nosotros podamos participar en eso, hermano, porque eso es santo. Que yo pueda dar para mi hermano que es redimido con la sangre de Jesucristo, que yo, no siendo digno de eso, pueda participar, hermano, eso es una bendición grande. Bendito el nombre de Jesús. Porque el Señor puede solucionar el problema, pero me perdería yo la bendición. El Señor puede inquietar a alguno de los ricos de este país o de esta ciudad y solucionar el problema, que lo ha hecho. Amén, hermanos. Bendito el nombre de Jesús. Bueno, ya leímos ahí en el Salmo 10, verso 14. Entonces, a ti se acoge el desválido, y tú eres el amparo del huérfano. Mire, el huérfano, el desválido, eso es lo que a Dios lo mueve. Parece que ese es como el proyecto, ese es el proyecto bandera del Señor. Porque el hombre sin Dios es un desválido. Amén. Y el Señor dejó las 99 porque una estaba desválida, estaba afligida, estaba necesitada, y fue y no escatimó los esfuerzos que tenía que hacer para poder ayudar a una desválida. Uno dice, caramba, pero una, al ver si hubiese sido el 10%. Yo siquiera con el 10% arriesgo las otras, el 90%, pero una, eso no es significativo. Pero el Señor es tan delicado con eso que una sola significó que Él dejara las 99 por esa solita que se había perdido. Amén. Estamos en obra social, pero también tiene mucho que ver con lo espiritual. Amén. También está
hablando de obra social en el Salmo 68:5. Salmo 68:5. Bendito el nombre de Jesús. Padre de huérfanos y defensor de viudas. Amén. Es Dios en su santa morada. Amén, hermanos. Padre de huérfanos y defensor de viudas. Así que mire qué tremendo defensor tienen los huérfanos y las viudas. Así que si alguno se osara meter con alguno de ellos, nada más ni nada menos que el Padre declarado de ellos es Dios. Amén, hermanos. Yo creo que ni los demonios se atreven. Así que tengamos, hermanos, cuidado, porque a veces, uno suele pasarle eso, que, el hermanito, la hermanita, hermanos, el Señor, Él se autoproclama Padre de ellos. Amén. Bendito el nombre de Jesús. Por eso, hermano querido, le decía que yo antes veía la obra social. Bueno, sí, es algo que lo hacemos porque somos salvos. Tampoco no debemos pensar que lo hacemos para ser salvos, sino que lo hacemos porque somos salvos. Amén. Pero estudiando esto, hermano, tiene una trascendencia enorme. También en el Salmo 146:9. Salmo 146:9 habla de la obra social. Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Amén. Y sigue hablando, hermanos, Antiguo y Nuevo Testamento. Así que, hermanos queridos, lo importante que es nosotros hacer obra social. Queremos que lo que hagamos o lo que emprendamos, Dios lo prospere. Queremos que nuestra generación, nuestros hijos sean llamados restauradores. Queremos que todo, que nuestra luz nazca. Queremos que cuando invoquemos al Señor, Él diga, heme aquí. Cierto que sí, todos queremos eso. Que cuando presentemos delante del Señor nuestra situación, el Señor resuelva, el Señor responda. Entonces, hermanos queridos, es importante que partamos nuestro pan con el hambriento. Es importante que demos la importancia que tiene la obra social o el ayudarnos mutuamente. Amén. Porque mire los alcances que tiene. Ahí también en la Biblia hay una ley en las leyes que el Señor les dio, parece ser que hay unas leyes de compasión también. Las leyes de compasión, por ejemplo, lo que sucedió en Ruth y Boaz. Eso se encuentra en Ruth capítulo 2, versos 14 y 16, donde Ruth, ya sabemos la historia, ¿verdad? Vamos a leerlo de todas maneras aquí rápidamente. Ruth decide, después de la muerte de su esposo, decide quedarse con Noemí, su suegra. Decide quedarse con Noemí y decide no abandonarla. Mire, una anciana no tenía
ninguna posibilidad de sobrevivir esa anciana Noemí, porque su marido y sus 2 hijos murieron. Y sus yernas estaban en toda la libertad para que ellas siguieran su vida, buscando también su esposo, en fin. Pero una de las yernas, o sea Ruth, le dijo a Noemí: no te dejaré, vive Jehová que no te dejaré. A donde tú fueres yo iré, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, donde tú mueras allí yo moriré. Mire, Ruth estaba haciendo obra social. Ruth no dejó desamparada a esa anciana, porque ¿qué había para esa anciana? Regresaba a su pueblo en derrota, en vergüenza. Y ella dijo, porque otra mujer, ella pudo haber pensado en su futuro, que era de pronto una mujer joven, muy atractiva, hubiera conseguido a alguien que, en fin, pero ella hizo obra social. En el verso 2, capítulo 2, tenía Noemí, verso 1, 2:1, tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Boz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Es decir, que entre los judíos habían, de todas las leyes que el Señor les dio, habían leyes de compasión, porque ella sabía, quizás Noemí le había contado, nosotros aquí manejamos ciertas leyes de compasión. Tú sales al campo cuando sea la siega de la cebada y del trigo, y muy seguramente te van a dejar que cojas algo para la comida. Efectivamente, ella llegó y se puso a recoger trigos también detrás de los obreros que iban recolectando el trigo, y efectivamente la dejaron recoger el trigo. Pero cuando el dueño del trigo, que era Boz, se dio cuenta que ella estaba recogiendo, mire lo que le dijo a sus empleados. Luego se levantó, el verso 15, 2:15, luego se levantó para espigar, es decir, Ruth se levantó para espigar, y Boz mandó a sus criados diciendo: que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis. Amén. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. Mire la obra social. Entre los judíos esas leyes existen, porque eso está en el corazón de Dios, y el Señor a sus hijos, o en ese momento su pueblo Israel, ellos sabían y conocían que Dios era delicado con la viuda, con el extranjero, mejor dicho, con el desválido. Cualquiera que tuviera situación como la que tenía Ruth aquí, ellos inmediatamente actuaban así como actuó Boz acá. Amén. Y finalmente en Mateos capítulo 25, perdón. Hermanos, cuando el Señor dice el juicio a las naciones, dice Mateo 25:31, cuando el Hijo del Hombre venga a su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Qué hermoso, ¿verdad? Hermano, esto de la obra social, de practicarlo nosotros, tiene una seriedad impresionante.
Mire que ahí no dice, venid a heredad. En el 34, el rey les dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque ustedes hacían cultos. Claro que tenemos que predicar el evangelio, claro que es necesario, pero me llama poderosamente la atención por qué el Señor los llama ahí a heredad del reino de los cielos. Heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Por qué lo van a heredar? Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondió el rey, les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Démosle un aplauso al Señor Jesús, aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Bendito el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Hermano, esto está totalmente claro. Amén. Pero mire lo que pasó con los otros. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Mire qué cosa tan dura. Yo nunca había escuchado esa palabra, pero está en el contexto de que no se practicó la obra social. O sea que eso es serio, hermano querido. Para mí hoy ha sido un cambio de 180 grados de aquí en adelante, porque esto es serio. Amén, hermano. Entonces dirán también, el 41, entonces dirá también a los de su izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces ellos le respondieron diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Amén, hermanos. Concluyendo, hermanos, si nosotros le servimos a nuestro hermano, le estamos sirviendo al mismo Dios. Amén. Amén, hermanos. Así que, hermanos queridos, vamos a estar en pie y que el Señor nos ayude, a mí personalmente, para practicar, porque el Señor no nos va a preguntar de qué tanto sabíamos, sino de qué tanto hicimos. Amén, hermano. Porque nosotros podemos ser de bendición para ese hermano que ahorita mismo está pasando por una dificultad. Podemos ser bendición para esa familia que en estos momentos quizás tiene dificultad.
Y podemos ir a visitar a alguien que nosotros sabemos que está pasando dificultad y ser de bendición, pero a veces decimos, no, el hermano siempre, mejor yo no voy para allá. Que el Señor nos guarde. Amén, hermano. Que el Señor nos guarde porque Él le reprochó a estos, les dijo, por cuanto tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste a beber. Amén. Que el Señor nos ayude, nos guarde y nos siga bendiciendo. Podemos hacer un compromiso con el Señor en esta hora de que podemos. Yo lo digo principalmente por mí, porque muchos de los que están aquí en esta noche ya lo están practicando, pero yo lo digo por mí personalmente. Podemos hacer un compromiso hoy con el Señor. Aquí está este altar, hermanos, aquí estamos. Hacer un compromiso con el Señor que vamos a andar en su proyecto. Y que vamos a cambiar nuestra perspectiva en cuanto a la obra social. Si alguien quiere pasar aquí al altar, hermanos, está totalmente abierto, pero si no, allá vamos a decirle al Señor que Él tenga misericordia de nosotros y nos ayude. Amén. Oremos. Señor Jesús, Dios